muchas emociones. Y miren dónde empieza este especial video de Hakuna Matata por el mundo. En estos momentos nos encontramos en el Signpost Forest, en Watson Lake, en el territorio de Yukon. Exactamente a 924 kilómetros de la frontera con Alaska. ¿Será este el gran video que lleguemos a Alaska? Quédate hasta el final y acompáñanos a transitar estos últimos kilómetros de esta increíble gran etapa recorriendo América. Los mosquitos para no perder la costumbre. Si no sabes de qué se trata este lugar, te invitamos a ver el episodio anterior. Fue sumamente especial y emotivo. Hemos dejado nuestra marca acá, una plaquita, y además dejamos pegados stickers en diferentes lugares de este bosque. Así que si llegas a pasar por acá, busca nuestro sticker, nuestra placa, así nos contás en qué estado se encuentran. Y ahora sí, 924 kilómetros arranca la etapa final. Qué cerquita que estamos de llegar a la frontera. Wow. Y qué lejos que estamos de casa. Y qué emoción estar transitando la Alaska Highway. Qué locura estar acá. No puedo dejar de pensar en que es una locura estar acá. Son tantas emociones como venimos hablando hace varios videos, pero realmente pasan muchas cosas por la cabeza y es increíble estar transitando esta ruta, o sea, que nos va a llevar a Alaska. Oso gigante. Frena que se mete. No, miren. No. Ay, lo rápido que se va a ir. Hola, bebé. ¿Se ve una nube de mosquitos? No, es algo, pero nunca en mi vida vi tantos mosquitos así. Bueno, el oso huyó, pero... ¡Uf! No se puede estar los mosquitos que hay. Maná, maté un mosquito. Mirá la sangre, el celular, la bermuda. Pará. No. Son de otro planeta los mosquitos estos. Headlights on the highway. If you only knew, being back here always makes me think of you. When the world is sleeping, please think of me. With the road Ahí está, un zorrito de again coming back to me. I remember the long. Mientras transitamos algunos kilómetros por esta icónica ruta que es la Alaska Highway, les contamos algunas curiosidades. En el episodio anterior les estuvimos mostrando ahí en Watson Lake y les contábamos que esta ruta fue construida durante la Segunda Guerra Mundial. Como les mostramos en el primer episodio de Hawái, cuando estuvimos en Honolulu, que estuvimos visitando Pearl Harbor, recordábamos el hecho histórico de que el 7 de diciembre de 1941 los japoneses atacan Pearl Harbor y eso da pie a que Estados Unidos se sume a la Segunda Guerra Mundial, por lo que tenían miedo de que Japón atacara Alaska. Entonces empiezan a construir esta ruta en el año 1942. Esta ruta arranca en Dawson Creek y nosotros vamos a pasar por ahí después de que terminemos de recorrer Alaska. Lo curioso es que fue construida súper rápido. Está considerada entre una de las rutas más difíciles del mundo de construir por las cuestiones climáticas que nosotros venimos hablando hace rato, siendo que acá durante muchos meses todo esto está totalmente nevado, congelado. Se construyó en unos 8 meses. Lo curioso es que durante los primeros años fue usada por los militares únicamente y recién fue de uso público en el año 1943. Imagínense si por la ruta uno ve osos, lo que debe ser esto metido acá adentro. Qué
Tremendo lugar. Hemos quedado con los chicos en encontrarnos acá. Esperemos que estén para pasar una noche acá. Porque entre ciudad y ciudad no hay absolutamente nada de señal. Entonces uno coordina y no vuelve a tener conectividad. ¡Wow! ¡Qué lugar! Yo creo que acá adentro el oso más chico debe pesar 5 toneladas. Forever, forever, forever ago. I felt Miren dónde estacionamos la jacuneta y cómo nos han recibido. ¡Qué lujo! Un fueguito para espantar los mosquitos. Están muy pesados los moscos. Y miren lo que es esta playita con este lago. ¡Qué hermosura! forever ago. And you used to drive me home. Now I drive alone, driving. Se viene asadito hoy. Lo que es esta parrillita. Un amor. Mira, Ula con la colita así y cortando madera con el hacha es un vikingo. Es Ragnar. Es Ragnar. Más grande porque Forever ago. And you used to drive me home. Now I drive alone, driving. Forever, forever, forever Una menos cuarto de la mañana o de... no sé cómo decir. O sea, qué loco, no se hace de noche. 1 de la mañana y a las 4 amanece, o sea que a las 3:30 ya empieza a haber luz otra vez. O sea que hoy prácticamente no se va a hacer de noche. Apenita se oscurece un poquito más. Qué loco poder vivir esto. Es Increíble la luz, pero también increíble el lugar donde vamos a pasar la noche. Ahí están los chicos. Venimos todos los días compartiendo con los chicos y todos venimos diciendo, bueno, no, hoy nos acostamos temprano porque encima entre que es difícil, como venimos contando, darle la orden al cerebro de que se duerma con esta luz. que no se levante. A las 4 yo ya me despierto y es como que no, tengo que seguir durmiendo, Sí. pero la pasamos tan bien que al final toda Nos la quedamos noche charlando. nos quedamos compartiendo. Así que vamos a descansar. Mañana será un nuevo día. Qué lindo arrancar la mañana así, ¿no? Espectacular. Un matecito, desayuno, frente al lago, la paz hay acá. Y muchos mosquitos. No, bueno. No, ahora no hay mosquitos. No lo llames. No, pero a la madrugada nos despertaron los mosquitos. Debo decirles, chicos, que subsistí la noche gracias a ustedes, porque cuando dijeron que si les ponías ventilador se calmaban, tuve que abrir las ventanas y prender la claraboya y dejaron de molestar. Si no, estaban ahí, sí. ¿Cómo hacían? Vos sabés lo que es. No podíamos dormir del zumbido de los mosquitos ahí y encima de la necesidad de rascarte la picadura. Pero bueno, después de eso pasó. Así que les dejamos ese tip. La verdad es que cambió mucho. Al darle corriente, no había mosquitos. When I'll be coming home, then I'll be at your door. When I'll be coming home. Después de una hermosa noche, es lo que sea, de una hermosa juntada, ahí disfrutando en Morley Lake. Creo que es lo que me imaginaba de esta última parte de viajar acá por Canadá. Parar así en los lagos, hacer fogata, hacer un asado, compartir. La verdad que estuvo espectacular. Ayer pensábamos qué loco, ¿no? Son para nosotros dos, este tipo de paisajes son los que más nos gustan, más disfrutamos, la montaña. Y decíamos que increíble pensar que cuando arrancamos nuestro viaje hace
4 años y medio atrás, nos fuimos rumbo al sur y nuestro viaje arrancó con montañas, lagos. Qué loco estar terminando esta etapa con los mismos paisajes. Porque nos recuerda mucho a nuestra amada Patagonia Argentina. La verdad que tiene cosas muy parecidas. Pero ya estamos en la ruta, seguimos avanzando kilómetro a kilómetro para llegar hacia la frontera con Alaska. Ahí hay un oso. A ver, ¿sí? Sí. A ver. Damo nos hizo señas recién, pero no veo, che. Ahí está, A mira. ver. Está justo comiendo ahí, se le ve la cabecita y se ve que está como acostado. Ahí se levantó. ¡Qué bonito! When I look deep into your eyes. Paradita, abastecer, vale 1,98, más barato de lo que lo hemos pagado. Y miren, el surtidor está totalmente liberado, dice cargue primero y pague adentro. Así que bueno, vamos a cargar y después uno va adentro y le dice cuánto cargó y paga. Cuánta confianza. Ese ruido. Está hablando, ¿lo escucha? When I look deep into your eyes. Oh, when I look deep into your eyes. When I look, Creemos que es negro. ¿Es negro? oh, when I look deep into your eyes. When I look deep into your eyes. When I look deep into your eyes. Fue uno de los osos que mejor se dejó ver. Se quedó ahí comiendo en las florcitas. Como era chiquitito, era un cachorrito, por ahí no está bien desarrollado. Así que es difícil diferenciar qué tipo de oso es. Cuando lleguemos al pueblo le vamos a preguntar a alguien que sepa. Porque, digamos, si bien la raza es oso negro, también hay osos marrones que son oso negro. Y el grizzly lo que tiene es como una joroba. Pero bueno, no pudimos diferenciarlo. Sin embargo, re bonito. O sea, esos ositos marrones, me hacen, ¿viste el emoji? Vamos a poner acá el emoji de WhatsApp del osito. Son esos. Igual, Marroncitos. parece re tiernito, pero son bravísimos algunos, ¿eh? Ahora sí, miren, ese es un grizzly Ahí me acerco. gigante. Ahí me acerco. Miren lo que es. No, el tamaño que tiene, mirá lo que es esa cabeza. Me quiero ir rápido para acá. No, es gigante. No, por Dios, miren lo que es el tamaño de ese oso. El tamaño de esa cabeza es impresionante. El tamaño de ese oso grizzly. Emocionante verlos comer, o sea, emocionante ver los osos. Me parece algo tan hermoso y
como siempre decimos, seguramente para la gente de acá, de esta zona, es algo Sí, de hecho vos normal. ves los que pasan por la ruta ni paran porque lo deben ver todo el tiempo. Pero bueno, para nosotros que venimos de otras latitudes, verlos es algo maravilloso. Y verlos comer, ¿vos viste cómo agarraba Mal. con las manotas esas Sí, las flores. las flores? hasta el momento veníamos viendo, habíamos visto 4 o 5, ya perdí la cuenta, osos negros, pero todavía no habíamos visto un grizzly, que es esta raza, que son los osos más grandes y más agresivos. Dicen, si ve un oso negro, corre. Si ve un oso grizzly, rezá. Y si ve un oso polar, nos vemos en el cielo porque son los más peligrosos. Pero estos osos son realmente peligrosos. Igual como dato al margen, esa frase nos la dejaron un montón de ustedes cuando en el segundo episodio de Canadá, pero si recién te estás sumando a este canal, estuvimos hablando mucho de eso, que la realidad es que cuando uno ve un oso no tiene que correr. No. O sea, es lo único que está escrito en todos lados, en cada parque, bien en grandes, no corras. Para no asustar al oso. Lo que uno tiene que hacer es quedarse quieto, no perder de vista el oso. Lo más probable es que el oso solito se vaya, y en caso de que el oso se asuste y te quiera venir a atacar, uno tiene que hacerse como grande, gritar, hacer como tratar de... Igual una cosa es decirlo, Claro. otra cosa es después hacerlo en el momento. Pero bueno, esa es la teoría. This is as good a day as any to start the rebuilding of life. The roads that lay open are many when the old one's gone under the knife. And I can feel the sun on my skin, beginning to thaw from Yo me esperaba ver muchas cosas acá en Canadá, casi frontera con Alaska. Menos. Pero un desierto, nunca creí que había un desierto acá. Hemos venido a conocer el desierto de Carcross, que es el desierto más pequeño del mundo. Tiene una superficie de 2,6 kilómetros cuadrados, nada más. Lo que sí, estuvimos leyendo un montón. Hay algunas personas que dicen que en realidad no es un desierto por las características, porque si no el clima acá debería ser diferente. Pero otras personas decían que sí. Sin embargo, años atrás, muchos millones de años atrás, todo esto era un glaciar. Acá antes había un lago y ese lago se secó y hoy en día queda esto. Pero la verdad es que Canadá no nos deja de sorprender. No, esto es impresionante porque venís entre montaña, nieve, glaciares y un desierto de arena, aunque sea chiquito, se ve todas las dunas ahí. Ahora vamos a volar el dron, así lo vemos. all that ever was is a rise. Today and not tomorrow. Y lo más loco es que hay pinos que crecen acá en el desierto. Miren lo que es esto, pino entre la arena. Falta que venga un oso nomás y veamos acá un oso jugando con la arena. Es muy distinto este lugar. Lo más loco es que el desierto tiene atrás las montañas nevadas, además se ve el lago, y si uno viene acá en invierno, esto está totalmente nevado. Vamos a dejar una foto de internet de este desierto totalmente con nieve. O sea, no te das cuenta que es un desierto. Exactamente, así que la verdad es que es muy curioso este lugar, pero sí son las únicas dunas que se ven a lo largo de todo este paisaje. Con esta claridad y miren a mis espaldas el sol cómo está dando. Son las 9:30 de la noche. Hemos parado para pasar la noche acá con los chicos y a full la fogata. ¿Estás contento que estamos haciendo fogata todos los días? Estoy recuperando mi cuota de toda la fogata que no hemos hecho cuando hacía calor. Es muy loco que todos acá estamos con nuestra ropa de fuego. Así que cada vez que llegamos a un lugar todos nos cambiamos para no llenarnos de olor a humo. Oh no, y sí, que tenemos todos ropa de humo.
Todos con la ropa del humo ya puesta, preparados y listos para las lentejas. Para todos los que ven nuestros videos y que dicen, ay, me encantaría conseguir a alguien como Santi que cocine. Damo viaja solo, en combi, cocina, ¿no? ¿Estás ahí? Chef italiano. Y viaja Viajero, una joyita. en combi, solo. Solo. No, con Amador, Solo perdón. no. Ya tengo compañero de viaje ahora. Para este último tramo. Amador, Sí. o nosotros. Amador. Y otro detalle, buen detector de osos. Hoy encontró como 3 y los marcó así, pum, pum, pum. Hoy iba despacio, ¿eh? 65 por hora y lo ves todo. Hace mucho tiempo que Santi no hacía guisito de lentejas. Y a ver, que dé la opinión del chef acá. Una mierda. ¡Qué cabrón! Eso es lo que hacíamos siempre en la cocina. ¿No? ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Adentro! ¡Para adentro! Son las 12 de la noche. Increíble el atardecer y la cantidad de luz que queda por delante. Estamos en Emerald Lake, donde vamos a pasar la noche. Bueno, la noche, donde vamos a dormir. Acá estamos, mira. Después del grizzly que vimos hoy, no salgo más sin esto a ningún lado. ¿No vas a salir a correr? Si salgo con esto, sin el seguro, con el coso así. Mañana les mostramos el lago, pues se ve hermosísimo. I never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back. While I'm on a one-way track. Now I know what it means to grow. Un día más en Canadá. Ya llevamos 17 días en el país. Así que ustedes ven. Le erramos a la cuenta. Pasa que siempre aclaramos y contamos que vamos cambiando de planes, van surgiendo cosas en el camino, lugares para conocer, uno se encuentra con otros viajeros, estamos compartiendo unos días súper hermosos con los chicos. Estamos a 547 kilómetros de la frontera con Alaska. Hemos estado disfrutando de Emerald Lake acá en Yukon. Hay muchos Emerald Lake o lago Esmeralda, unos colores Tremendo. increíbles, pero ya emprendimos ruta hacia la última y gran ciudad por la que vamos a pasar antes de ingresar a Alaska. Tampoco tan grande, 30.000 habitantes. ¿En Buscamos serio? recién. Sí. Bueno, pero aún así es de lo más grande que hay acá en la zona. De hecho, cuando estábamos en Boya Lake, que les mostramos en el episodio anterior, estábamos conversando ahí con gente local y nos contaban que la gente de la zona viene a hacer las compras grandes de supermercado a Whitehorse. Y eso que está a unos, 400 kilómetros, no sé. No, o más. y no sé si no más. Entonces, para que tome magnitud del tamaño de los pueblitos que hay alrededor, realmente hay muy poca gente que vive acá en toda esta zona. Así que emprendemos ruta, estamos aproximadamente a 1 hora de viaje. Yeah, it is just enough to get by. Y así, gente, esto es no querer llegar a Alaska porque estamos parando en todos los lugares, en todos los lagos. Más que no querer llegar, es que te ves obligado a parar porque hay un lugar
atrás de otro, uno más lindo que otro. Sí, pero es, no sé, no puedo explicarle el sentimiento de querer que esto no se termine nunca, porque es emocionante. Miren qué lindo lugar. Lo que hemos parado a conocer es Miles Canyon. Miren lo que es este lugar. Todo esto es restos de lava, lo que han formado acá este cañón. Y el color del agua es alucinante. Finalmente ya llegamos a la ciudad de Whitehorse, pero como siempre cada vez que llegamos a una gran ciudad, lo primero que hacemos es aprovechar a organizar nuestras cuestiones cotidianas. Vamos a ir a un supermercado grande porque, como les contábamos, cuando pasamos por Watson Lake hay poquitas cosas o valores más elevados, así que vamos a hacer una compra, pero tampoco puede ser demasiado grande porque para cruzar la frontera no se pueden cruzar ni verduras ni carnes y estamos muy cerquita de la frontera. Nos vamos a abastecer y a organizarnos para poder seguir viaje rumbo a Alaska. Esto ya lo hemos mostrado muchas veces. Lunes 24, 10:15 de la noche. Miren el sol. O sea, todavía quedan muchísimas horas, ni siquiera de luz, muchísimas horas de sol todavía. Qué locura, no se hace de noche nunca. Día de lavar la ropa. No recuerdo si la otra vez les mostramos o no, pero las máquinas aceptan solamente monedas. Y existen maquinitas acá donde uno puede cambiar los billetes y recibir monedas. Hay máquinas de 2, hay máquinas de 3,50, otras de 6 y las secadoras 25 centavos los 5 minutos. Y mira, les voy a mostrar las monedas de Canadá. En las monedas está la reina Isabel II del Reino Unido. Y en algunos billetes, por ejemplo en el de 20, también la tenemos a la reina. Vamos a salir a dar una vuelta en bici por Whitehorse antes de dejar esta ciudad que se ve súper bonita. Al final nos quedamos hoy todo el día acá. Hemos terminado de hacer un montón de cosas. Caro fue a lavar ropa y en un rato juega Argentina contra Chile, así que vamos a dar una vuelta en bici y nos venimos a ver el partido. I give in. I'm storming, breaking like the tide. Every time a bit dizzy, I close my eyes and feel the physics. I'm standing, waiting, patient. Like an oak, I will stay right here in this valley and be closer to home every hour. And the earth is gonna hold me, show my world. Miércoles 26 de junio de 2024, 12:15 del mediodía. Estamos a 475 kilómetros exactos de la frontera en Alaska
con la ansiedad que yo me levanté hoy. Como venimos conversando, la mezcla de emociones, ¿no? Esas ganas de llegar, pero a la vez no querer que se termine, pero así es la vida, gente, hay que avanzar y uno no se puede quedar, no nos podemos quedar acá en Whitehorse más tiempo. Así que vamos a tomar el toro por las astas, pusimos en marcha la jaconeta y nos vamos a la frontera. Bueno. ¿Vamos acá? ¿Qué pasó, Santiaguito? ¿Estás ansioso? Uf, un montón. Vamos. Yo no les explico, o sea, no hay manera de explicar las emociones y sentimientos por los que estamos atravesando. Nervios, ansiedad, felicidad, no sé si un poco de tristeza, es una mezcla y que... Es parte de llegar a Alaska, manejar este manojo de emociones. Y 2 arianos subidos arriba en la camioneta. No, miren, hay un oso con los cachorritos. Uno marrón y uno negro. ¡Qué belleza! Miren la osa con los ositos. 3 osos juntos, wow. I've been searching, but I can't seem to find someone that can hold me through the night. I'll count to 10, then open up my eyes. If you're gone, I'll take it as a sign. But if you stay, then baby hold me tight and send me off with the words of a lullaby. Canadá nos va a seguir sorprendiendo hasta el último kilómetro. Estamos a 285 kilómetros de la frontera y acabamos de ver una osa con 2 crías. Estaba pensando, ¿será que, viste que yo dije que todo el tiempo que estuvimos buscando a los osos y no aparecían, dije, bueno, nos va a recompensar? ¿Imaginas que cuando estemos justo ahí en el cartel de Alaska aparezca un oso grizzly o un oso, no sé, el oso parado? Queremos ver un oso parado, de pie. Que no aparezca cuando estamos sacando la foto en el cartel ahí. O sea, que aparezca en ese momento y sea algo muy... O cuando nos Culminar. tenemos por ir, no sé, sería como el broche de oro. Pero qué belleza, qué belleza. Tip para los que vengan y viajen por estas zonas, donde hay florcitas chiquititas, pequeñitas, florcitas amarillas, lilas, ahí se suelen ver más osos. Miren ahí, todas las florcitas. Y acá también está todo el pastito. Y ahí los osos comiendo las florcitas. Mirá, ahí justo apareció otra vez el El chiquitito, está chiquitito atrás. atrás. With the words of a lullaby. Miren qué hermosura ese lago con la montaña atrás. Se llama Fluan Lake y por allá toda la cordillera nevada. Qué hermosos paisajes. Un paisaje más lindo que el otro y está siempre súper entretenido porque te aparece un lago, una montaña o Un los oso. pinos o los osos o moose, que todavía no sabemos la diferencia bien entre todos la cantidad de animales, las florcitas estas que se ven bellísimas. La verdad es que nos está fascinando Canadá. If you're gone, I'll take it as a sign. But if you Veníamos viendo de lejos esto, pensábamos primero que era bruma, después parecía más tierra, después dijimos en algún momento será un incendio, pero no, efectivamente es arena. Había un cartel, de hecho, como cuidado, peligro, que estamos cruzando una zona de fuertes vientos. Como decíamos recién, Canadá nos sigue sorprendiendo. Está como media desértica esta parte, miren. Qué cambiante los paisajes. Y ahí, dunas, como si hubiera faltado algo. Y acá también, o sea, de ahí sí se viene arena seguro. with the words of a lullaby. Send me
7 de la tarde, a 140 kilómetros del cartel de Alaska. Nos estamos desviando del camino, buscando un lugarcito para parar. Yo me pregunto si podremos dormir los próximos días. Yo tengo un dolor de cabeza. Me estoy dando cuenta, en realidad me va cayendo la ficha de que me duele la cabeza. El estrés. Y el estrés, la ansiedad, bueno, las emociones que venimos hablando. Mujeres me entenderán también, días complicados como mujer. Todo Ay, muchas cosas. Así que yo creo que es momento de frenar y descansar, ¿no? Hemos parado acá, estamos a nada de la frontera, 1 hora y media, 140 kilómetros desde acá. Así que la próxima vez que le demos marcha a la jacuneta va a ser para llegar a Alaska. Así que este es el último video de esta gran aventura antes de llegar a Alaska. Así que en el próximo video de Hakuna Matata por el Mundo, que se va a estar publicando el próximo domingo 30 de junio, vamos a estar entrando todos juntos a Alaska. Somos muchos jacuneros subidos en la jacuneta. ¡Qué emoción, por Así favor! que prepárense que el próximo video lloramos todos. Van sin prisa, libres como el aire que respiran. Hakuna Matata. Día a día, dos seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo. Hakuna Matata.